Bienvenidos a esta serie de vídeos en los que vamos a ver el control de motores eléctricos. Vamos a empezar por lo que sería el arranque de un motor trifásico de inducción o asíncrono, que es el motor más utilizado en la industria, ¿sí? Este circuito es el de un arranque directo de un motor asíncrono o inducción, ¿sí? Que es el que más se utiliza, el más característico que podéis ver en la industria. Dentro del circuito para arrancar el motor eléctrico tendremos dos circuitos claramente diferenciados, que tenemos el de fuerza o potencia y el de mando y control. Estos dos circuitos siempre los veréis tanto en el arranque como en el control de motores, que separan lo que serían los elementos que conllevan bastante intensidad y tienen un voltaje bastante alto de los circuitos que tienen menos intensidad y menos tensión, que es al que tendrán acceso normalmente las personas. Normalmente, para encender el motor no tendremos que acceder a la línea de potencia, sino con el pulsador que veríamos aquí podríamos encenderlo desde un cuadro de control, desde un armario eléctrico, que no tendría por qué estar en contacto con que no tendría que estar en la misma zona de mando, ¿sí? Esta sería la zona de producción y esta sería en un armario que no tendría por qué estar cerca del motor eléctrico. Y esto se conoce como lógica cableada. Poco a poco iremos viendo diferentes circuitos en los que se usa lógica cableada y luego pasaremos a automatismos. Es muy normal que cuando trabajemos con automatismos, en la mayoría de los casos, en vez de trabajar con monofásica, trabajaríamos con positivo y negativo a 24 voltios. Este circuito podría ser de 120 voltios o 230, dependiendo de la zona del mundo que estéis. Y este puede trabajar a 120 también, 230, 380, 480, dependiendo del tipo de motor y de la línea de alimentación que tuvierais. Dicho esto, vamos a empezar por el circuito de fuerza o potencia, que se empieza por las alimentaciones, que encontraríamos las tres fases, que encontramos L1, L2 y L3, que en algunos sitios también encontraríamos RS y T, ¿sí? Es habitual en instalaciones antiguas encontrar RS y T, las más modernas es habitual encontrar L1 y L2 y L3, que son tres líneas, tres fases, y encontraríamos el cable de tierra o protección, que también iría al motor y a todos los elementos de la instalación. Luego encontraríamos el disyuntor o protector magnetotérmico, que sirve para proteger la instalación y el motor también, que tiene una protección magnético y térmica. Luego encontraríamos el contactor, que es un elemento que es electromecánico y está formado por contactos normalmente abiertos, contactos normalmente cerrados y abiertos, que en algunos de ellos son auxiliares, y una bobina que es la encargada de generar el campo magnético que cierra los contactos. Aquí también podemos ver el contacto auxiliar, que formaría parte del contactor, que luego lo veremos más claramente, y este contactor está diseñado para soportar amperajes altos y en su defecto también tensiones altas. Está preparado y diseñado para abrir el circuito, es el encargado de abrir el circuito de cuando está circulando una corriente alta sin dañar nada. Luego tendríamos el relé térmico, que protegerá contra sobrecargas, ¿sí? Si hay una sobrecarga en el motor, este será el encargado de, mediante los contactos auxiliares que podéis ver aquí del relé, abrirán el circuito de mando y separará el circuito de fuerza. Aquí tendríamos el motor trifásico, que podemos ver las tres conexiones
que tiene U1, V1 y W1 y lo que sería la Tierra. Luego además podemos encontrar el protector magnetotérmico o disyuntor, que tiene solo protección en la fase. En algunos sitios encontramos que este protector solo coge la fase. En muchos otros sitios tiene que coger la fase y el neutro. Sí, dependiendo del país y la normativa, lo habitual es que coja tanto la línea como el neutro. ¿Sí? Aquí lo podemos ver. Lo que pasa que el neutro pasaría por el elemento, pero no tendría protecciones. Luego encontraríamos el contacto normalmente cerrado del relé, que podéis ver que tiene el mismo simbolito aquí en pequeño. Un contacto normalmente abierto que nos avisará a través de esta luz de aquí que ha habido una sobrecarga o un fallo en el motor. El botón de paro, sí, este circuito es un botón de marcha-paro que podéis ver aquí, marcha, paro, de acuerdo, que abrirá el circuito igual que lo haría el relé. Y luego encontraríamos la bobina que pertenece también al contactor, que es la encargada de generar el campo magnético para que cierre estos contactos. Y el contacto normalmente abierto de aquí. Y luego una luz que nos avisará que está el circuito cerrado, con lo cual está el motor encendido. Y encontramos tanto el contacto normalmente abierto como la bombilla que nos va a avisar están en paralelo. ¿Sí? Circuito paralelo, circuito en serie. Sí, estos dos elementos estarían en serie y estos dos elementos estarían en paralelo. Vamos a simular el circuito. Cerramos las protecciones. Estas protecciones siempre estarían cerradas y encontraríamos un botón de marcha que activaría la bobina, que a su vez el campo magnético cerraría el contacto normalmente abierto y encendería la luz, que está en paralelo, que es por donde pasa para mantener la bobina en marcha, y el campo magnético que nos cierra el contactor. Cualquier duda que tengáis de estos elementos los podéis poner. Abajo en el vídeo también os dejaré algunos links con descripciones de los elementos. Ahora tendríamos el circuito en marcha, podríamos pararlo, ¿de acuerdo? Marcha, paro. Y si os fijáis, cuando paramos, esto que está en serie abre el circuito y cae la bobina, que es la que abrirá el circuito, los contactos que están aquí. Ahora en marcha simulamos una sobrecarga y vemos que se abre el circuito y cae el motor, y esta luz de aquí con el contacto normalmente abierto del relé nos avisa de que tenemos un fallo eléctrico. Aquí tendríamos el disyuntor o magnetotérmico. No confundir con el guardamotor. En otros vídeos veremos el guardamotor. El guardamotor es un elemento que tiene las mismas protecciones, pero es más completo y está diseñado para la protección de motores. En otros vídeos poco a poco lo iremos introduciendo y veremos las diferencias en otro circuito. Es bastante más caro también por eso. Por eso la mayoría de las veces solo se usa un disyuntor o elemento magnetotérmico, que sería la protección indispensable para ello. Seguido a este elemento, el contactor, como podemos ver, es las tres fases, y vemos A1, A2, que es la conexión de la bobina. La bobina, y aquí en pequeñito vemos los contactos auxiliares, ¿de acuerdo? Que es lo que os he comentado, de que el circuito es independiente, el cableado es independiente y trabaja a diferentes tensiones,
pero la realidad es que es el mismo elemento. Es un elemento electromecánico que está formado por contactos, los contactos auxiliares, que son los que pertenecen al contacto de mando, y la bobina, que también trabajan tanto en línea y neutro como a 24 voltios. Especialmente cuando trabajamos con automatismos, pasamos de lógica cableada a automatismos y se trabaja con 24 voltios. Este elemento, como os he comentado, tiene las tres líneas, los contactos auxiliares, que son estos chiquititos que veis atrás, y en otro vídeo veremos cómo se conecta este circuito, y la bobina. Luego encontramos el relé térmico, que podemos ver que también tiene las líneas y los contactos auxiliares, que podéis ver aquí el 96, que es este 96 de aquí, ¿sí? Este elemento es el conjunto de este elemento que está en el circuito de fuerza-potencia y estos dos contactos auxiliares que están dentro del circuito de mando o control. Y ahora nos faltaría el motor. Aquí encontramos el motor trifásico, que sería este de aquí. Ya tenemos el circuito de potencia. Este sería el disyuntor o magnetotérmico de línea y neutro. Y ahora pondremos los contactos. Aquí tenemos los contactos auxiliares del contactor. Ahora vamos a añadir los pulsadores. Encontramos el pulsador, de acuerdo, que es este de aquí, que si podemos verlo en el circuito, cerramos el relé y activamos el pulsador. Los pulsadores siempre vuelven a su sitio, ¿sí? No son como los interruptores. Al apretarlo, suelta, de acuerdo, que es este elemento de aquí, que es un pulsador. Este es un pulsador normalmente abierto y encontramos que abrimos el circuito con este de aquí, con este botón de aquí. Si os fijáis, rearmaríamos el circuito. Estos dos de aquí se mueven porque se llaman igual que este de aquí, ¿sí? Esto lo que está haciendo, si os fijáis, es rearmando el circuito. Porque si queréis verlo, cerramos el circuito, arrancamos el motor y paro el circuito, lo rearmo, ¿sí? Este botón sería el que rearmaría el relé. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Cualquier cosa lo dejáis en los comentarios, os dejaré unos enlaces y poco a poco iremos ampliando los vídeos sobre el control de motores eléctricos y arranque de motores eléctricos.